Tenemos ya la presencia del ingeniero Francisco Alarcón, presidente alterno de la Cámara de Industria de Guayaquil, con quien vamos a conversar sobre lo que ya está en el debate nacional. El presidente de la República lo anunció en el último enlace ciudadano, que tiene que ver con las reformas al Código Laboral, que por cierto no es una intención nueva, lo vienen anunciando ya desde hace algún tiempo, diría yo, desde hace más de año y medio, desde la época de Richard Espinosa, pero recién se comienzan a conocer algunos lineamientos sobre estas reformas al Código Laboral. Le pregunto al ingeniero Francisco Alarcón, presidente alterno de la Cámara de Industria, ¿cómo han recibido ustedes este planteamiento de reformas al Código Laboral y qué representaría esto para el sector industrial ecuatoriano? ¿Cómo no? Bueno, primero que nada, Carlos, muy buenos días, gracias por la invitación, un saludo a toda su distinguida teleaudiencia. El Código Laboral viene, como debe ser, me parece a mí, enmarcado dentro de un plan nacional de producción, es decir, no se lo está viendo como un tema aislado, se habla del cambio de la matriz productiva, se habla de impulso a ciertos sectores, se habla del fomento de las inversiones y dentro de eso está el Código Laboral, o lo que se nos ha mencionado, porque no hay nada escrito, nada ha sido ni entregado a nosotros ni presentado a la Asamblea, por lo tanto nos guiamos de las cosas que la prensa retransmite, las declaraciones, o lo que se puede escuchar del presidente. Entonces se entiende que dentro de ese marco el Código Laboral lo que impulsa es dinamizar, o lo que debe buscar es dinamizar la producción. Y todo lo que se encamine a dinamizar la producción es bueno, para el país, para las industrias, para los trabajadores, porque sin empresas no hay trabajadores, pues digamos, ni hay nada de lo cual hablar. Entonces, si el nuevo Código Laboral, de lo cual se conocen 3 o 4 pincelazos, va a impulsar la producción, va a mejorar las relaciones obrero-patronales, va a fomentar el empleo y va a dinamizar la producción y generar divisas y exportaciones, bienvenido. Si no, hay que replantearlo. No tenemos un documento sobre el cual basarnos lo que estamos hablando. Y no nos olvidemos además que el Código Laboral, o cualquier tema laboral que se hable, mal contado, trata pues de menos de la mitad de la población económicamente activa, ¿no? Porque de la población económicamente activa, según datos oficiales, entre 6 y 7% está el desempleo, y el empleo pleno anda, según datos oficiales, más o menos por el 48%. Entonces, estamos hablando que el 52% no está en el sector formal. Y uno de los objetivos fundamentales del Banco Central en NEC es el 4.8% de desempleo, de acuerdo a cifras oficiales. Exactamente. Y ustedes, si esto resume el subempleo, el 50%. Creo que un objetivo fundamental de cualquier reforma laboral debe ser integrar a toda esa otra mitad, pues. No podemos hablar solo de menos de la mitad. Necesitamos integrar a todo el sector de subempleo a que se formalice. Eso es fundamental para el desarrollo de un país y el Código Laboral debe tratar de apuntar a eso. La mejor protección del empleo, en consecuencia, es brindando empleo, generando empleo. Ahora, usted habla, ingeniero Francisco Alarcón, de que esto se debería, y que esto está articulado en función de un código de la producción, en función de que el presidente de la República incluso ha mencionado que estos próximos 4 años son los 4 años de la producción, se están buscando mercados internacionales. Sería ilógico pensar que el código laboral sea una carga para quienes invierten el capital de riesgo y que incorporan toda esa fuerza laboral. Ahora, las fuerzas laborales del país han dicho tengamos un negocio tripartito, empleadores, trabajadores y gobierno. En ese sentido, ¿ustedes han tenido algún tipo de acercamiento con los trabajadores, considerando que hace poco incluso hubo una carta o un comunicado suscrito entre empleadores y trabajadores solicitando el conocimiento de estas reformas al Código Laboral con el gobierno nacional? Mire, una de las cosas que hemos venido reclamando a lo largo de este gobierno es que se reinstale el diálogo tripartito. El diálogo tripartito ha sido roto durante estos años y fundamentalmente por el sector oficial. Entonces cualquier cosa debe partir de ese principio universal que es el diálogo tripartito. Se ha hablado de conformar 22 comisiones para discutir las reformas laborales, 22 basados en los sectores, en los códigos sectoriales que existen. El día de hoy antes eran más, hoy son 22, para poder avanzar en las reformas. Pero le repito, hasta el día de hoy no tenemos nada, son los pincelazos que se habla, de los cuales unos generan más inquietud que otros. ¿Cuáles son los que están generando más inquietud, de esas líneas grises que a lo mejor ustedes están considerando de acuerdo a las declaraciones o lo ya anunciado? Mire, el tema que más preocupa es realmente el tema sindical, de la sindicalización por rama laboral. Eso es algo que nosotros creemos que el Ecuador no está listo para eso. Y si se llega a ver un proceso de sindicalización importante en el Ecuador, déjeme ser absolutamente transparente, intención de inversión y de producción y de fomento de la inversión se va a ir al traste. Ahora, porque la historia de sindicalización en el Ecuador es nefasta. La teoría de la sindicalización puede ser buena. La historia de sindicalización en el Ecuador es absolutamente nefasta
Y cuando el capital está en riesgo, y hablando de ramas sectoriales, lo que se entiende es que una empresa de un sector puede paralizar a todas las empresas de ese sector. Entonces estamos hablando de que ya ni siquiera usted depende de las relaciones obrero-patronales, sino que comienza a depender de las relaciones obrero-patronales de las federaciones. Exactamente, entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema, porque todo lo que se puede hacer bien, buscando matriz productiva, buscando todos los incentivos tributarios, buscando todos los mercados, se puede aniquilar ante el temor del empresario de una fuerza sindical con poder de paralización y toma de empresas, que como es el día de hoy, habría que ver cómo lo plantea el código. Bueno, a ver, pero vamos por partes. El tema del derecho de sindicalización, el derecho a organizar en sindicato ya existe. Eso no es nada nuevo. No existe, y es un legítimo derecho de los trabajadores. La preocupación de ustedes pasa entonces es por la sindicalización por sectores, y que esa sindicalización por sectores tenga una fuerza o una decisión fuerte de poder paralizar a todo un sector. Pero eso tendríamos que esperar cómo plantea la reforma laboral. Hay que ver cómo viene. Con un adicional, que el día de hoy, como son las paralizaciones en Ecuador, digamos, la paralización, ¿qué es? Es el trabajador privándole de su trabajo para que usted no pueda operar su empresa mientras llegue a un acuerdo. Esa es la huelga. En Ecuador, ¿qué ingrediente tiene? Hasta el día de hoy, hay que ver cómo viene la reforma, como usted dice, que se pueden tomar las instalaciones. Es decir, yo prescindo de su trabajo, pero puedo tratar de trabajar con otra persona. O usted al menos no se toma mis instalaciones con el riesgo de que me las malogre. Ecuador tiene ese componente, que es la toma de las instalaciones hasta el día de hoy. Y sobre todo, siendo la política cíclica, hoy claro, hoy el presidente del gobierno tiene un gran capital político y mucho de esta fuerza laboral forma parte de este proyecto político del gobierno nacional, pero como la vida política y económica de las naciones es cíclica, la preocupación sería qué pasaría cuando haya un gobierno que no controle todas estas variables. Por supuesto, o aunque las controle, si la ley permite abusos por parte de los sindicatos, poniendo en riesgo la operación de las empresas. No estamos hablando de la riqueza de los emprendedores o de los empresarios, estamos hablando ya de la operación de la empresa. Sin empresa no hay sindicatos, sin empresa no hay trabajadores, sin empresa no hay nada de qué hablar. Entonces el poder de paralización es un poder que tiene que ser muy bien manejado, muy bien medido, tiene que ser una última instancia cuando se rompen relaciones obreros patronales dentro de una empresa, no de una rama completa. El equilibrio entonces es evitar los abusos tanto de temas que podrían llegar a ser politizados por grupos de interés de trabajadores, como también abusos de empleadores, como para tener ese diálogo tripartito. Desde luego, yo le dijera que en los últimos años, no me refiero solo a este gobierno, sino en la última década o década y media, las relaciones obrero-patronales en Ecuador han sido bastante equilibradas. No podemos hablar de tendencia política porque este ha sido un gobierno de tinte pues más bien socialista, pero sin embargo hay armonía laboral en general. Lo que hay no sucedía en la década de los 80, donde sí había bastante injerencia, paros de los sindicatos, de los centros de trabajadores, y el 80 sí fue nefasto para el país. ¿Y qué pasó con la inversión? ¿Y quiénes estaban detrás de esas huelgas? Grupos políticos muy muy fuertes. La empresa y el desarrollo a todos. No puede beneficiar solo al empresario, no puede beneficiar solo al trabajador, no puede beneficiar solo al Estado. Tiene que haber el incentivo suficiente para que el empresario siga regando su capital, tiene que ser una fuente de bienestar para el trabajador y para la comunidad, y tiene que ser una fuente de ingresos para el Estado. ¿Qué otra línea gris existe además del tema de este riesgo de la sindicalización del sector, que todavía, dejémoslo, que es una incertidumbre? Exactamente, ese riesgo es el temor principal, digamos. Y de ahí hay otros pincelazos que se han lanzado, como la homogenización de los décimos, que ese es un tema de la mensualización. De la mensualización, exactamente, de los décimos tercero y cuarto. El cuarto es menos impactante, el tercero tiene un impacto un poco mayor. El temor ahí siempre es que, digamos, es beneficioso para las empresas tener un flujo de caja equilibrado. Y lo que se entiende, el reclamo del sector sindical sobre esta reforma es, oye, yo no puedo ahorrar, tú tienes que ahorrar por mí. Es un argumento un poco débil, ¿no? Porque usted debe poder disponer de su capital de como usted Yo soy autónomo para decidir cómo debo ahorrar. Si ahorro o no ahorro. Y el agravante aquí es que estamos en un esquema de dolarización. Y en dolarización la masa monetaria es finita. Entonces se le pide a las empresas que un buen mes dupliquen su circulante en cuanto a nómina, y eso es muy complicado, creo que le pone mucha presión a la economía. Yo creo que es beneficioso la mensualización, pero ¿cuál es el temor? Que después viene la mensualización, después no hay cómo afrontar por parte de los trabajadores o las clases más vulnerables la entrada a clase o la Navidad, y puede venir después otra carga. Entonces eso es algo que hay que mirarlo muy muy bien. Sería beneficioso, sí. Y un tema que creo que no se puede dejar de hablar, y al respecto es muy positivo que se esté hablando de una reforma laboral, porque el Código data pues de la década de los 30.
creo que es obsoleto y creo que es muy bueno hablar del código laboral, pero un tema del que hay que hablar es de las utilidades, el reparto de utilidades por parte de las empresas. Eso es una fuente de conflicto, es una fuente de injusticia. ¿Por qué es una fuente de injusticia? Porque usted puede ser un trabajador que se parte el lomo en una fábrica 12 horas al día y las utilidades de esa empresa pues son menores o modestas, ya sea por su número de trabajadores, por su estrategia de negocio, por lo que sea, usted recibe, me voy a inventar un valor de 10 a fin de año por utilidades. Y otra persona trabaja pues mucho menos que usted en una empresa pues muy grande o qué sé yo, privada o pública, y viene y recibe 1000 versus los 10 suyos. Es una fuente de inequidad. Él no trabaja más que usted, tiene la suerte que su empresa gana más. ¿Y qué es lo que sucede con las empresas? Las empresas están condenadas a ganar cada año más. Porque si usted no gana más que el año pasado, usted no recibe más utilidades que el año pasado, usted piensa que la empresa lo ha estafado, lo ha engañado. Y una fuente de conflictividad. Habría que ver para que el sector empleado, sin perjudicarse y sin percibir menos dinero, lo perciba de una manera más transparente, más regular, transparente no es el término, más regular, más segura, que no esté atado al desempeño de las empresas. La suerte del desempeño de las empresas tiene que dejársela al empresario. Habría que también pedirle a los trabajadores que aporten, pues, y no tiene ningún sentido, pues digamos, ¿no es cierto? Entonces, esa es una fuente de conflictividad. A nivel de costo a los empresarios realmente no nos importa, porque usted le suma, lo calculamos como un impuesto más. Entonces nosotros decimos, bueno, la tasa impositiva a trabajadores más impuestos 33, se compara a otros países, chao. No es un costo, es una fuente de conflictividad laboral y hay que ponerlo al ruedo del debate. Las alternativas hay muchas, las hemos hablado durante las décadas, en algún momento, en los años 90 se estuvo cerca de llegar a un acuerdo con el sector trabajador, vía salud, hay muchas maneras de hacerlo, pero esa fuente de conflictividad no se puede quedar afuera del debate de la reforma laboral. Y en ese ejemplo que Francisco Alarcón pone, se excluye el tema de participación en la productividad del trabajador. Porque, por ejemplo, a lo mejor ese empleado de la empresa, como existía antes en las petroleras estatales, que recibían unas utilidades impresionantes, ¿correcto? A lo mejor su participación de ese empleado en la productividad era muy inferior a la del sector privado, pero sin embargo obtenía mayores ingresos que el del sector privado, donde ahí hay una exigencia más de productividad, mayor de productividad. Claro, y es una inequidad, pero el día de hoy cuando usted entrevista a un candidato, dice, bueno, ¿y aquí las utilidades cuántos son? Se lo digo porque me pasa. Pero bueno, eso depende de lo que pase a fin de año. Si entra en una guerra de precios con un competidor, pues serán bajas, y si no... No, pero es que en la empresa que estoy yo recibo X al año por... Bueno, eso depende. Entonces es una fuente de inequidad y está creando tensión en una relación que debe ser armónica, debe ser transparente y debe ser estable. ¿Tiene alguna otro lineamiento, otra preocupación? No, esas son las cosas las que más se han hablado. Principales. Sí. Ahora, dentro del umbral estratégico, o dentro de esta visión estratégica del gobierno nacional que dice, bueno, tenemos que producir más, vamos a entrar a 4 años de producción, el día de ayer o hace 2 días, el presidente de la República firma un decreto delegándole al vicepresidente Jorge Glass todo lo inherente realmente a la producción y al comercio internacional, lo cual significa que están poniendo especial énfasis en eso. Sería tirado los cabellos, aunque ya quedan pocos, por cierto, de que una legislación laboral vaya en contra de este norte que quiere apuntalar el gobierno nacional. ¿Cómo ve Francisco Alarcón, el presidente alterno de la Cámara de Industria de Guayaquil, todos estos esfuerzos que se está haciendo para suscribir el acuerdo comercial con la Unión Europea, abrir nuevos mercados, retomar los diálogos con Estados Unidos? Bueno, es sumamente positivo, son señales sumamente positivas. El sector empresarial siempre estará presto, sin importar el matiz político del gobierno de turno, en este caso el gobierno del presidente Correa, para aportar a todo lo que vaya en bien de la producción, porque creemos que el bien de la producción es el bien del país, no solo el bien nuestro. Entonces, son buenas señales, pero usted sabe que hay un dicho, ¿no?, que dice que el infierno está empedrado de buenas intenciones. En el diablo están los detalles. Todos estos deseos se pueden ver truncados en los detalles. Como le digo, si por ejemplo se fomenta la sindicalización más allá de lo razonable, se pueden venir al traste. Si por quedar bien con Dios y con el diablo firmamos con la Unión Europea o avanzamos con la Unión Europea mientras queremos avanzar en Mercosur y ser miembros plenos de Mercosur, tampoco se va a poder. Entonces, es muy importante que todo esto se armonice. Usted sabe, construir es muy difícil, sobre todo el tema confianza. Y la confianza en términos empresariales se mide en inversión, no se mide de ninguna otra manera. La inversión en Ecuador no ha llegado y es un reconocimiento casi expreso el que está haciendo el gobierno de que necesita fomentar la inversión. El código de la producción, lamentablemente otras normas se sobrepusieron y pues no ha funcionado, no ha despegado.
programa sobre eso. que hicimos. Entonces no basta con la intención. Es muy bueno lo que está pasando y cuentan con el sector empresarial 100%, como se lo hemos demostrado en algunas reuniones y con algunos hechos para impulsar todo esto. Y las puertas nuestras están abiertas, pero no basta con las buenas intenciones, los lineamientos, eso tiene que aterrizarse en detalles, donde tenemos que ganar y salir beneficiados todos los ecuatorianos, trabajadores, empleadores, no se olviden del sector informal y el Estado. Todos tenemos que salir adelante porque la producción, nosotros estamos firmemente convencidos que la producción es lo que saca a los países de su desarrollo y los lleva al bienestar. Señor presidente alterno de la Cámara de Industria de Guayaquil, muchas gracias. A usted, Carlos. Y que gane Melec, por cierto. Lógico. Hemos estado con el ingeniero Francisco Alarcón, presidente alterno de la Cámara de Industria de Guayaquil, con quien hemos conversado sobre cuáles son las percepciones que tiene este sector sobre las reformas al Código Laboral. Hemos intentado invitar también a Luis Dután, miembro de la Unión General de Trabajadores, para conversar con ellos sobre el mismo tema. Vamos a seguir intentando invitar a un representante de los trabajadores y evidentemente uno de los actores, el ponente, el gobierno nacional, también para que sustente, pero ya en mayor detalle, en qué consistirían estas reformas, para abrir un debate y que el gobierno también pueda recoger no solamente cuál sería su visión, sino también las inquietudes, evidentemente, los empresarios, quienes invierten en el capital de riesgo, y los trabajadores que juegan una especie de comunidad de suerte. Si queremos sacar de la pobreza a la gente, tenemos que generar empleo, ya sea a través de la gran inversión y ya sea también a través de estos emprendimientos, la economía popular y solidaria, que lo tratamos en el primer bloque, y que también requieren de personas que se incluyan en relación de dependencia de esos emprendimientos pequeños o medianos, pero que evidentemente un código laboral mal diseñado podría constituir una barrera importante. Venimos luego de la siguiente pausa, ya con Carlos Estarellas, para hablar sobre algunos aspectos internacionales. Sigan en nuestra sintonía, esto es Primera Hora aquí en CNP.